comenzar esta mañana agradeciendo a todos los que han estado siguiendo y escuchando estos mensajes dominicales de manera virtual, fielmente y en tiempo. Sé que nosotros no siempre hemos cumplido en colocar el mensaje en el horario acordado y estoy también consciente de las muchas fallas que hemos tenido en el aspecto técnico, pero seguimos trabajando para mejorar y entregar un mensaje de calidad. Primeramente, en cuanto al contenido, esto es la palabra de Dios, eso es lo primero en lo que nos debemos enfocar, pero también en cuestiones como la calidad de imagen, la calidad de audio, de tal manera que el escuchar y el mirar estos mensajes sea algo agradable para cada uno de ustedes. Estoy consciente de lo difícil que puede ser el mantenerse atento, escuchando a la distancia un mensaje domingo a domingo, sobre todo con las interrupciones que podemos tener en casa, sumando esto el cansancio acumulado de la semana, las distracciones del momento y demás elementos que pueden dificultar estar 100% atentos. No obstante, debo pedirles por favor que ustedes intenten en toda la medida de lo posible estar atentos y escuchar este mensaje, luchando en contra de las distracciones, en contra del sueño y demás situaciones propias de esta nueva manera de estar siguiendo los cultos dominicales. Reitero, les agradezco a todos los que han estado siguiendo estos mensajes y les pido encarecidamente una vez más que por favor puedan tomar un tiempo adecuado, separado, para poder escuchar y aprender de la palabra de Dios. Ahora, este domingo estamos ya terminando, este domingo 26 de julio del año 2020, ya terminamos la segunda parte de esta serie de mensajes que tiene por título Enseñaba por parábolas. Y solamente por si algún despistado queda por ahí, no lo recuerda, o si usted es alguien que está escuchando estos mensajes por primera vez, este título Enseñaba por parábolas lo tomamos del pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 34, donde podemos leer lo siguiente: Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Y aunque este es el último mensaje de esta serie, no descartamos la posibilidad de regresar en un futuro con una tercera parte o incluso en su momento hacer un revisionado de algunas de las parábolas que ya hemos estudiado, pues cuando se trata de la palabra de Dios, siempre hay algo nuevo que podemos descubrir y siempre podemos profundizar más en sus enseñanzas y en la sabiduría que ella nos imparte. Así que estamos terminando, pero solo es de momento. Ahora bien, la parábola que revisaremos en esta mañana la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, y es muy parecida a la historia que revisamos, de hecho, el primer domingo de esta serie de mensajes. Me refiero a la parábola del banquete. Sin embargo, en esta historia que veremos en esta mañana, hay suficientes diferencias como para considerarse una parábola distinta y del mismo modo contener un mensaje diferente. Por tanto, lo primero que haremos en esta hora es dar lectura a la parábola en sí, así que les voy a pedir que por favor me acompañen en sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, o que usted pueda leer en su pantalla. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Jesús también les contó otras parábolas. Dijo: el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles: la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas, y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad, y les dijo a los sirvientes: la
fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos, arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Siguiendo la línea de estudio que hemos estado teniendo en las últimas semanas, lo primero que debemos determinar es la razón por la cual el Señor comunicó esta parábola en primer lugar, y sin embargo no tenemos esa información, al menos no en los pasajes anteriores. No sabemos de manera directa por qué el Señor contó como tal esta parábola, y sin embargo lo que sí sabemos es que el Señor Jesús contó esta historia después de la purificación del templo, es decir, durante su última semana de ministerio terrenal. Y en su mensaje de esta parábola, adelantándome ya un poco a lo que es la enseñanza, nos deja entrever cómo Dios está terminando en ese periodo, en esa etapa, esa exclusividad del pueblo judío, por decirlo de algún modo, y está a punto de abrir el acceso al trono de la gracia a todos los que vengan a Él por medio de la fe. Esto está a días de suceder. Y sin querer sobre espiritualizar el texto, lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es determinar quiénes son o a quién representan los personajes de esta historia. Así que los podemos identificar de la siguiente manera. Primero que nada, el rey de la parábola ejemplifica a Dios, el cual ha preparado todo para llevarnos con Él, para poder estar con Él en la eternidad. Aquellos que decidan aceptarlo y decidan seguirlo, el rey de la historia es el Señor. Segundo, los que rechazaron la invitación en primera instancia son precisamente el pueblo judío. Aquellos que rechazaron al Señor cuando vino, aquellos que rechazaron al Mesías e incluso lo llevaron a la cruz, aquellos que rechazaron todo lo que tenía que ver con Cristo, ellos son en primera instancia el pueblo judío. Sin embargo, también podemos extendernos o extender esta figura a todos aquellos que, habiendo conocido ya el mensaje del Evangelio y habiendo participado del mensaje de la gracia, han decidido rechazar al Señor. Ellos representan a estos que rechazaron precisamente la invitación al banquete. Como tercer punto, los siervos y mensajeros son todos aquellos que comparten el mensaje de salvación, sin importar los rechazos, las persecuciones e incluso al coste de su propia vida. Ellos son fieles en su llamado y llevan con gozo el mensaje de salvación. Ellos son los siervos que encontramos en esta parábola. Y por último, los invitados improbables, como les llamábamos hace unas semanas atrás, son aquellos que, contra todo pronóstico, han sido invitados al banquete del rey, no por ningún mérito, o por su posición, o por algún contacto que ellos pudieran tener, ¿no? Esto no tiene nada que ver, sino que en contra de toda predicción, estos hombres y mujeres ahora pueden disfrutar del banquete por mera gracia del rey. Y esto es algo que haremos bien en nunca olvidar. Los invitados improbables están en este banquete solamente por la gracia del Rey. Una vez que tenemos los por qué y los quién, podríamos considerar que hemos terminado de hecho ya el estudio de esta parábola y sin embargo, como seguramente usted se pudo dar cuenta en la lectura, estamos frente a un relato que es más largo que las parábolas promedio y de hecho por su extensión, por todo lo que nosotros leíamos, lo podemos dividir en 4 actos bastante marcados, bastante claros, y es precisamente de esa manera, dividiéndolo en 4 partes, como vamos a hacer el estudio de esta mañana. Vamos a dividir esta parábola en 4 secciones y las vamos a revisar cada una a detalle. Y la primera parte de esta parábola nos presenta precisamente a un rey que está
preparando o que ha preparado un banquete de bodas para su hijo. Sobre este punto pudiéramos mencionar la dedicación, el esfuerzo que debe realizarse para preparar un festejo de tal magnitud. Podemos mencionar lo que es el tiempo, los recursos y todo lo que conlleva preparar en sí una boda. Si usted en alguna ocasión ha preparado alguna celebración o alguna reunión, incluso pequeña, con pocos invitados, sabrá cuál es todo el trabajo que implica la preparación de este tipo de reuniones o de este tipo de eventos. Si usted alguna vez le ha tocado preparar algo así, entonces usted sabe todo el trabajo que hay detrás de ello. Y aunque es verdad que en celebraciones que se hacen de esta manera, muchas veces en estas bodas hay cierto porcentaje de invitados que se manda la invitación como tal, que no son personas tan cercanas, que no son personas, por llamarlo de alguna manera, tan importante. Lo cierto es que al preparar la lista de invitados, seguramente en esta historia, en esta parábola, se habían seleccionado a los más allegados, a los más queridos amigos de la familia del rey. Eso es muy probable. Nosotros lo hacemos, nosotros cuando hacemos una fiesta o alguna celebración, solemos invitar siempre a los más cercanos, a los más queridos, y en este caso seguramente no es la excepción. Este rey, en la boda de su hijo, con toda certeza había invitado a sus más queridos amigos. Y es por ese motivo que lo que sigue en este primer acto de la parábola, una vez que nos detenemos a pensar por un lado en el esfuerzo de la preparación para toda esta boda y por otro lado quiénes eran los invitados, es por esa razón que este primer acto debería parecernos como mínimo insultante. La historia nos dice que una vez que el banquete estuvo ya listo y preparado, el rey mandó a decirle a los invitados que ya estaba todo listo, que podían ir, que podían venir como tal al banquete, pero todos se negaron a asistir. Todos se negaron a asistir. Ahora, algunas preguntas, hermanos. ¿No era acaso la boda del hijo del rey lo que se estaba celebrando? Un evento importante en el reino, un evento realmente donde cualquiera quisiera estar ahí. ¿No estaban celebrando la boda del hijo del rey? ¿No habían estos hombres y mujeres que habían sido invitados, no habían dado con antelación su palabra de que asistirían? ¿No habían prometido que ellos estarían ahí? Y si todo esto, que es la boda del hijo del rey y que ellos habían dado su palabra, le suena como a una obligación o como a un compromiso, como algo que tenían que hacer precisamente por obligación, bueno, permítame hacer una pregunta más. ¿Acaso estos invitados a los cuales se les fue y se les informó que el banquete estaba listo, no eran los amigos cercanos del rey? ¿No eran amigos del rey y de la familia real? Y ante esta negativa de asistir al banquete, no solo nos hallamos frente a una desobediencia en el más grande de los niveles, porque están desobedeciendo el llamado del rey, ¿no? Sino que también nos encontramos con un profundo desprecio en esta historia para aquel que ha preparado el banquete para sus amigos, es decir, un desprecio en contra del rey. Y ante tal negativa, estos hombres, estos invitados que no quisieron ir en el primer llamado al banquete, seguramente muchos de nosotros nos sentiríamos precisamente indignados y por demás molestos y pensaríamos cómo es posible que incumplan con su compromiso, cómo es posible que no vengan con la invitación ya hecha, con todo listo, cómo es posible que sean así estas personas. Seguramente nosotros pensaríamos o reaccionaríamos de esa manera, reitero, con enojo y con molestia. Sin embargo, la parábola nos dice que este rey envió a otros siervos para insistir, por no decir rogar, a estos invitados malagradecidos que pudieran por favor asistir al banquete, que ya estaba todo listo y que estaba todo preparado. Y sin duda, con esto que leemos en esta primera sección, de este rey que insiste para que vayan y que puedan asistir al banquete, nos reitera y nos confirma lo que nos enseña la palabra acerca de que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. No obstante, esta segunda invitación también es rechazada por parte de estos hombres y mujeres invitados,
Y no solamente eso, sino que la historia nos dice que sucedió lo siguiente, pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a sus negocios. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Subimos ahora de nivel exponencialmente. Ya no se trata solamente de rechazar la invitación, sino que ahora toman a los mensajeros, les maltratan e incluso, dice el relato, matan a algunos de ellos. No hay lugar ahora para la duda. Con estas acciones, estos hombres ahora se han constituido en enemigos del rey. He aquí, entonces, hermanos, la primera lección que encontramos en esta mañana en la parábola. No son nuestras palabras, sino nuestras acciones las que definen nuestra relación con Dios. Una vez más, no son nuestras palabras, sino nuestras acciones lo que definen nuestra relación con Dios. Estos invitados habían accedido a asistir al banquete, habían ellos confirmado que irían a la boda del rey, del hijo del rey, y sin embargo, cuando llegó el día de asistir, ellos no solamente rechazaron la invitación con sus palabras, sino que con sus acciones demostraron su completo desacuerdo y desprecio hacia el rey, negándose a asistir al banquete y matando incluso a los siervos que iban a avisarles. Del mismo modo, son muchas las personas en las iglesias que con sus palabras dicen que quieren seguir a Dios, pero con sus acciones comunican todo lo contrario. Ellos dicen, bueno, ya voy a venir ahora sí constantemente a la iglesia, entiendo en este tiempo, ¿no? Pero esta es una promesa que regularmente escuchamos, ahora sí ya voy a asistir a la iglesia, ahora sí ya voy a venir siempre. ¿Y qué sucede la siguiente semana? Ya no vienen. Ahora sí voy a leer mi Biblia todos los días, ahora sí voy a comprometerme a orar todos los días, eso lo prometemos hoy y mañana ya no ocurre. Voy a seguir al Señor, cueste lo que cueste, dicen algunos, voy a seguir al Señor, cueste lo que cueste, y sin embargo, en la primera de cambio, ante la primera circunstancia adversa o difícil, simplemente ellos deciden volver atrás. ¿Por qué? Porque no respaldan con sus acciones lo que han dicho con sus palabras. Suelen ser palabras lindas, pero cuando llega el momento de respaldarlas, reitero, esto simplemente no sucede. Decimos querer servir a Dios de labios para afuera, pero con nuestras obras comunicamos todo lo contrario. Y no solamente hacemos esto, es decir, no solamente fallamos con nuestras acciones en cumplir nuestro compromiso con el Señor, sino que también nos dedicamos muchas veces a insultar y a atacar a los mensajeros que han venido a darnos esta invitación de parte del Rey. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, muchas veces cuando escuchamos a alguien, algún predicador o algún pastor, cuya intención es hablarnos acerca y enseñarnos acerca de la verdadera palabra del Evangelio, reaccionamos diciendo, bueno, es que eso es puro legalismo. Realmente lo que enseñan o lo que dicen o lo que hablan ahí es puro legalismo, solamente la Biblia. No, reaccionamos de manera negativa. Decimos en otras ocasiones, es que le falta más fuego al predicador o al pastor. Mencionan algunos esto y lo que sucede es que realmente están confundiendo el sentimentalismo con el verdadero poder de Dios. Y otros más dicen, bueno, es que en ese lugar, en esa iglesia no hay nuevas revelaciones, no hay revelaciones frescas, dicen algunos, pensando que las herejías y las fantasías de estas personas muchas veces realmente son parte del consejo de Dios. Y entonces aquellos que realmente vienen a dar la invitación correcta, honesta y sincera de parte del Evangelio y de parte del Señor, a esos mensajeros que quieren comunicar el mensaje de verdad, se les tacha, reitero, de legalistas, de que no tienen fuego o de que no hay una nueva visión o una nueva revelación. Aquellos que realmente quieren comunicar el mensaje correcto que la Biblia nos quiere transmitir son atacados por simplemente cumplir con su llamado, por simplemente querer comunicar la verdad que el Señor nos ha dejado. Ahora, regresando a la parábola,
luego de este segundo rechazo, con el agravante ya del maltrato y el asesinato, el rey debe tomar cartas en el asunto y nos encontramos aquí ya no solo con el rechazo a la invitación, sino que estos delincuentes, estos ex invitados, han caído incluso en el asesinato, como les decía. Por lo tanto, el rey tiene que hacer lo siguiente. El relato continúa, la parábola sigue y nos dice: el rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y aunque algunos pudieran pensar que esta reacción es extrema o exagerada incluso, debemos recordar que estamos hablando de un grupo de personas que ha cometido ya desacato, es decir, la desobediencia en contra de su gobernante, han cometido desacato, han cometido asesinato, y cualquier rey ante tales circunstancias debe mostrar mano firme. Y además debemos recordar que nos encontramos en este relato ante el Rey de Justicia, es decir, aquel que nunca va a actuar de manera desmedida o de manera exagerada. Así que este rey, como les decía, tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que poner una situación ejemplar, tiene que poner el ejemplo. Ahora bien, ante tal situación que encontramos aquí, un banquete sin invitados, ya que estos han sido sublevados y entonces han terminado muertos por la espada del rey, cualquiera pensaría que el banquete se ha cancelado. No hay más que hacer, es sencillamente imposible llevar a cabo un banquete de bodas sin invitados. Sin embargo, es aquí donde comienza el segundo acto de la parábola que revisamos en esta mañana. Tal como mencionamos, los siervos que estaban ahí con el rey seguramente también pensaron que la boda y el banquete se iba a cancelar. Ya no hay invitados, ya no hay manera de llevar a cabo, de sacar adelante este banquete de bodas. Y sin embargo, el rey da una orden que pudiera sonar un tanto extraña, rara e incluso descabellada. El relato nos dice lo siguiente: y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. El rey está empecinado realmente en sacar adelante este banquete, y la falta de invitados no será un impedimento para ello. Por tanto, lo que decide hacer el rey es enviar a sus siervos para que vayan e inviten a todos los que encuentren en el camino, en la plaza, en las calles, a todos. Todos están invitados al banquete del rey. Y lo que pudiera parecer un acto desesperado por cumplir una cuota de asistencia, realmente es el mayor acto de gracia que encontramos en la Biblia. Este rey de la parábola, invitando a todos los que vean, nos recuerda la apertura que el Señor ha tenido para con todos nosotros, para que por medio de la fe ahora podamos alcanzar salvación y vida eterna. Este es el acto más grande de gracia que encontramos en las Escrituras. Tal como escribiera Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ahí leemos: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor realmente está haciendo aquí el mayor acto de gracia. Y aquella tarea debió ser verdaderamente titánica e incluso algo cómica. Piénselo por un momento. Piense que estos siervos tuvieron que salir y encontrar a las personas que estaban en la calle, y tal vez le dijeron: bueno, ¿le gustaría a usted asistir a un banquete de bodas en el castillo del rey? Bueno, es una invitación interesante, ir a un banquete, ir a una boda en el castillo del rey. ¿Quién se negaría a esto? Entonces, los que se encontraban y escuchaban esta invitación dirían: bueno, suena bien, esto suena bien, ir al banquete me parece correcto. ¿Cuándo sería el evento? Bueno, qué bueno que lo menciona, diría el siervo. De hecho, es justo hoy, y para ser más específico, es justo en este momento, diría el siervo. Así que si usted está de acuerdo en asistir, por favor, respire, ¿ok? Me parece que usted sí quiere ir, entonces pónganlo con los demás muchachos, por favor, y llévense a este grupo. Vamos a seguir recolectando personas. Y lo sé, no es algo
donde la Biblia profundice, esto no nos lo dice la Escritura, lo sé, lo entiendo, pero pensar un poco en cómo fue la manera en que estos siervos tuvieron que salir y reunir a las personas para poder llenar el lugar del banquete, reitero, debió ser una tarea titánica, un tanto cómica, pero y no nos hace daño, de hecho, pensar un poco en ello. Ahora bien, regresando como tal a la parábola y llegando ya al final del segundo acto de esta historia, se nos dice que ocurrió lo siguiente: entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Este banquete lleno de personas improvisadas, de invitados impensables, es lo que podríamos denominar un banquete de gracia de parte de Dios. Y quizá alguno de ustedes podría estarse preguntando, ¿qué es la gracia? O más específicamente, ¿qué es la gracia de Dios? Y algunos han mencionado en el pasado que la gracia es recibir lo que no merecíamos, lo cual me parece una definición bastante correcta. La gracia es recibir lo que no merecíamos, sin embargo, permítame complementarla un poco más en esta mañana. La gracia, en efecto, es recibir lo que no merecíamos, esto es el perdón y la vida eterna, y también es no recibir lo que merecíamos. ¿Y qué es lo que merecíamos, hermanos? Lo que nosotros merecíamos era la muerte y la condenación eterna. Eso es lo que nosotros merecíamos y sin embargo no lo recibimos. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, tomó nuestro lugar en la cruz, murió por nosotros y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Por lo tanto, una vez más, la gracia es recibir lo que no merecíamos y al mismo tiempo no recibir lo que merecíamos. Sé que suena a un juego de palabras, pero si lo pensamos realmente detenidamente por un momento, lo entenderemos a cabalidad. Y si tuviera no solamente que definir la gracia, sino que también tuviera que ir más allá y tuviera que ilustrarla, esta parábola es la estampa perfecta para poder poner un cuadro de la gracia. La gracia ilustrada sería precisamente un banquete repleto de los mejores platillos, con los más elegantes arreglos y la más fina vajilla que se pueda conseguir, y todo esto siendo degustado por las más humildes personas, y en sus rostros debería reflejarse la más pura y completa expresión de asombro. Eso sería la gracia puesta en una pintura y con tal ilustración en nuestra mente. Es que vamos a cerrar este segundo acto de la parábola y el tercero de estos actos, de hecho, ocurre inmediatamente después. En la parábola leemos lo siguiente: cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Siendo honestos, la pregunta no parece tener mucho sentido. Fue el rey quien dio la orden para que se invitara a cualquiera que se encontrara con la finalidad de llenar de invitados el banquete de bodas. Lo acabamos de leer, lo acabamos de revisar en la parábola. Y muchas veces cuando he escuchado la predicación de esta parábola, del mismo modo he escuchado que en este punto de la historia argumentos que apuntan a la necesidad de nosotros vestirnos de justicia, de santidad, de fe, de pureza y demás elementos propios de un creyente piadoso. No obstante, pensar que para estar en este banquete de gracia es necesario todo esto, es también pensar o creer que nuestra justicia hace algo o suma algo en favor de nuestra salvación, lo cual de hecho es una idea completamente equivocada. La Biblia, en uno de los pasajes más famosos que podemos encontrar y leer en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que, regresando a la parábola, obviamente ninguno de los que estaban ahí presentes tuvo el tiempo para ir a su casa y ataviarse de sus mejores vestidos. Es más, con toda seguridad,
todos los que estaban ahí se encontraban sin un vestido adecuado para una boda real. Es completamente probable. Entonces, ¿por qué el rey pregunta a este hombre, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? ¿A qué viene esta pregunta tan extraña por parte del rey? Y aquí la segunda lección, y de hecho la más importante de ellas, de la cual estaremos hablando en esta mañana. Y es evidente que por más justicia propia que nosotros nos podamos vestir, siempre será insuficiente para poder presentarnos ante el banquete de Dios. De hecho, el mismo Señor dice en la Biblia que aún nuestras mejores obras delante de Él son como trapos de inmundicia. Así lo compara el Señor nuestras mejores obras. Dice que delante de Él todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro que nosotros podamos ser, simplemente son como trapos de inmundicia. Sé que esto no es popular, sé que esto no nos gusta escucharlo, pero así es como el Señor ve nuestra justicia. Luego entonces, tal como ya les decía, sería ingenuo pensar que de alguna manera nosotros podemos vestir algún ropaje adecuado para presentarnos delante del rey, para presentarnos en su banquete, a menos, y escuche bien esto, a menos que ese ropaje que nosotros vistamos sea el ropaje de gracia, el ropaje de gracia que nos es proporcionado por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, Él nos reviste de su gracia y esa es la única manera en que nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia de Dios, por medio de ser revestidos de la gracia de Cristo. No obstante, hay cristianos que olvidan esto. Por supuesto que en un principio ellos, cuando son invitados al banquete, ellos entienden que están ahí por algo que es la gracia, no por algo que ellos hayan hecho, no por algo que ellos hayan conseguido, no, sino por pura y mera gracia de Dios. Ellos lo entienden en principio, pero con el pasar del tiempo, ellos olvidan esto y empiezan a creer que su invitación a este banquete es completamente justificada, por supuesto. Piensan ellos, con toda mi habilidad, con toda mi fidelidad, con toda mi justicia y santidad, ¿por qué no habría de ser invitado a este banquete? Pueden llegar algunos a pensar, o mejor dicho, podemos llegar algunos a pensar de esa manera. Y a quienes empiezan a pensar precisamente de esta forma, es a quien el apóstol Pablo les escribe lo siguiente en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Su insensatez no tiene límites, dice el apóstol. Si el Espíritu estuvo en el origen de la fe que ustedes tienen, ¿van a terminar confiando en lo humano? Y me sorprende esta primera sección, esta frase con la que comienza el apóstol: su insensatez no tiene límites. Esta es la clave del por qué entre tanta gente sin un vestido adecuado para una boda real, para este banquete de bodas del Hijo del Rey, ¿por qué entre tanta gente solamente uno de los invitados es cuestionado por no tener la ropa adecuada? ¿Por qué? Por su insensatez. Casi puedo ver la escena. Todos los invitados improvisados, los invitados improbables, están ahí disfrutando del banquete. La cara de asombro no puede ser borrada de sus rostros, y de pronto, para aumentar aún más ese asombro, el rey se hace presente en la celebración, y como les decía, si ya estaban sorprendidos, ahora su quijada se va a descuadrar completamente. El rey en persona comienza a pasar entre mesa y mesa y les va saludando a cada uno de ellos. Sin embargo, en una de esas mesas, uno de los invitados, sin ningún disimulo, levantando la voz como aquellos que quieren que todos escuchen lo que están diciendo, comienza a decir algo así como: bueno, es que el rey y yo somos amigos de toda la vida. Desde pequeños el rey y yo nos conocemos, somos amigos desde siempre. Tal vez a ustedes los invitaron improvisadamente de última hora, pero a mí, dice este hombre, a mí hace meses que ya me habían invitado, No piensen que yo soy como ustedes que los acaban de invitar hace unas cuantas horas atrás. No, a mí hace meses que me han invitado a este banquete y obviamente con mi amigo el rey no podía quedar mal, no podía fallarle, tenía que estar aquí, tenía que venir aquí a la boda de su hijo, dice este hombre.
Y de pronto toda la mesa se queda callada. Y este parlanchín se da cuenta que detrás de él, a sus espaldas, está alguien. Y al darse la vuelta, es precisamente el rey en persona, que ha escuchado toda esta cháchara de este hombre, de este sujeto que se la ha pasado toda la velada diciendo que el rey y él son amigos de toda la vida, que se conocen desde siempre. Y casi de una manera irónica, es precisamente que el rey le dice lo siguiente a este hombre. El rey dice: amigo, amigo, le dice. Claro, se conocen desde siempre, amigo. Le preguntó: ¿cómo es que estás aquí sin ropa de boda? Pero el hombre no tuvo respuesta. Tal como este hombre de la parábola, toda nuestra justicia, bondad y santidad se enmudece ante el Señor, que es perfectamente justo, completamente bueno y el más santo de los santos. Hermanos, este tercer acto de la parábola termina precisamente con la lección que, como ya les mencionaba, es la más importante de esta mañana. El hombre de la parábola no necesitaba estar vestido de lujo, es decir, no necesitaba vestirse con ropas de justicia, bondad y santidad humana. No, él no necesitaba esto, no. El único manto que este hombre necesitaba para poder seguir en el banquete era el manto de gracia con el que Cristo nos viste cuando tenemos fe en Él. Es lo único que este hombre necesitaba, nada más y nada menos. Eso es lo único que él necesitaba y eso es lo único que nosotros necesitamos para poder estar en ese banquete. Y con esto no estoy diciendo que nosotros no debemos vivir una vida digna al llamamiento con el que el Señor nos ha llamado, no. Por supuesto que se espera de nosotros como hijos de Dios que hagamos obras de justicia, que tengamos una vida santa y que seamos buenos con los demás. Claro, eso se entiende, nosotros debemos hacer eso, pero todas estas acciones no suman nada a nuestra salvación, no suman nada al hecho de que hemos sido invitados a participar de este banquete de gracia. Como les decía, ninguno de esos vestidos de justicia, santidad, ninguno de ellos nos da realmente acceso al banquete, sino solamente la gracia con la que Cristo nos reviste cuando creemos en Él. Ese es el único acceso que nosotros tenemos a este banquete de gracia. Hermanos, nosotros debemos procurar tener siempre esto en mente, tener siempre esto presente, de tal manera que el día que nos presentemos delante del Señor, Él nos encuentre precisamente vestidos de su gracia, teniendo fe en Cristo y confiando en que fue su sacrificio lo que nos salvó, que fue su sangre lo que nos limpió y que fue su resurrección lo que nos ha dado ahora una esperanza de vida eterna. Pero todo esto es solamente gracia de parte de Dios. Ahora el cuarto y último acto de esta parábola es una advertencia para todo aquel que olvide o que quiera olvidar que el único vestido válido para poder presentarse en este banquete es ese manto de gracia que el Señor nos ha dado, ese manto de gracia del cual hemos estado hablando en esta mañana. Finalmente, en este pasaje de Mateo 22 leemos lo siguiente: entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Ahora bien, pudiera parecer algo injusto que este hombre, que no tuvo tiempo de prepararse para una boda real, como les decía, de ataviarse con el mejor de sus vestidos, sea expulsado violentamente de este banquete. No obstante, tal como ya les comentaba, este es un banquete de gracia y solo aquellos que están revestidos de gracia pueden permanecer en él. Por tanto, si no queremos sufrir el mismo destino de este hombre que fue arrojado fuera al llanto y al crujir de dientes, debemos aprender a permanecer siempre en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto sucede cuando nosotros reconocemos que ha sido ella, que ha sido la gracia, la que nos ha ayudado, la que nos ha guiado y la que nos ha sostenido. Su vida ha sido transformada. Si su vida ha sido transformada, entonces ha sido la gracia actuando en usted.
¿Ha dominado alguna tentación, algún elemento en su vida que le ha causado problemas en el pasado? Pues bien, eso ha sido la gracia de Dios actuando en usted. Si estos cambios han sido notables para otros y otros se han dado cuenta que su vida ha sido transformada, ha sido la gracia de Dios actuando en usted. Hermanos, tengamos siempre presente el poder de la gracia de Dios en nosotros. Tengamos siempre presente el poder de la gracia de Dios en nosotros. De tal manera que incluso podamos llegar a decir como el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si nosotros hacemos esto, si nosotros tenemos constantemente en mente, en nuestros pensamientos, que ha sido la gracia de Dios la que nos ha guardado, la que nos ha ayudado, la que nos ha sostenido, la que nos ha guiado, si nosotros recordamos, aceptamos realmente que lo único que necesitamos para estar en este banquete de gracia que el Señor ha preparado es estar vestidos precisamente de su gracia, si nosotros aceptamos realmente esto, entonces podremos permanecer en él, podremos continuar en el banquete. ¿Por qué? Porque el banquete de gracia es para los que están revestidos de la gracia de Dios. Con esto en mente terminamos en esta mañana, terminamos esta serie de mensajes, así que les voy a pedir que por favor hagamos una oración, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, por la oportunidad de poder estudiarla, de poder aprender de ella. Pero te pedimos, Señor, por favor, en esta mañana, que no solamente sea una cuestión de conceptos, sino que más allá del entendimiento, que tú nos permitas vivirlo por el poder y la capacitación de tu Espíritu Santo en nosotros, que realmente podamos recordar siempre que ha sido tu gracia la que nos ha sostenido, tu gracia la que nos ha guiado, tu gracia la que nos ha ayudado, y es tu gracia, ese vestido de gracia la que nos permite continuar en ese banquete que tú has preparado para nosotros. De la misma manera, Señor, te queremos pedir en esta mañana que nosotros podamos servirte, no solamente de palabra, sino de obra, que Señor, si nosotros prometemos algo, que podamos cumplirlo, que tú nos des esa capacidad, que tú nos des esa fuerza, esa energía, para que te podamos servir, no solamente de palabra, reitero, sino de hecho, en acción, Señor, que realmente en acción podamos servirte siempre. Y por último, Señor, también queremos pedirte que tú nos permitas seguir viviendo agradeciendo esa gracia que tú nos has dado, esa gracia por la cual nosotros podemos estar delante de ti. Señor, gracias porque tú nos has dado acceso a través de tu muerte, de tu sacrificio, pero también queremos tener siempre presente esto, queremos tener siempre presente que ha sido tu gracia la que nos permite tener acceso delante tuyo. Que no olvidemos esto, sino que, como escribiera el apóstol Pablo, podamos siempre reconocer que es por tu gracia que somos lo que somos. Del mismo modo te quiero pedir por mis hermanos que tú los guardes en esta semana y que los protejas en cada una de sus actividades, que los lleves y los traigas con bien, y que ahora que pronto ya podamos reunirnos, que lo hagamos con sabiduría, con sensatez, cumpliendo las indicaciones, y que nos guardes a cada uno de nosotros en contra de todo peligro y en contra de toda enfermedad, Señor. Gracias te damos una vez más por tu palabra, en tus manos nos encomendamos en este domingo. En el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús, te pedimos esto y te agradecemos. Amén y amén.